de la homeostasis de los sistemas del paciente pediátrico, secundarias a causas externas que alteran la integridad de dichas homeostasis, y el politraumatismo ¿Y está qué es la descrito. homeostasis, Michelle? Michelilla, ¿qué es la homeostasis? Profe, Mande. Bueno, yo contesto, profe, es que Michelle está teniendo problemas con su internet. Regular. La homeostasis es el proceso de autorregulación. proceso de coagulación, ¿no? A ver, ¿cómo? Una, la que Es la quieran. autorregulación, ¿no? Del medio interno de un organismo. Es la autorregulación de un medio interno. Ujú. Sí, ¿verdad? Vamos a tener la conjugación de que es el medio interno el que va a tener, por eso dice homeo. Dentro de la sangre va a mantener un equilibrio para que nuestro organismo esté completamente en equilibrio. ¿Sale? Sigue estar ahí, Michelle. O Melesio, ¿quién va a seguir? Pues ya les dije el politraumatismo, ¿no? ¿Sí? Ok. Y, y bueno, a continuación les presentamos lo que es la etiología del traumatismo en el pediátrico. Ujú. ¿Qué pasa en el pediátrico, David? Bueno, mayormente en niños o pediátricos menores de 3 años, las principales causas de traumatismo pues es la asfixia, ya sea congénitas o como por ejemplo la hidrocefalia, tumoraciones, macrosomía o prematuridad o visceromegalia. Estos se presentan frecuentemente al momento del parto. Cuando son prematuros, ¿qué pasa, David? ¿Cuál es De la que primera causa de los prematuros? la asfixia, ¿Por qué da asfixia en los prematuros? porque los pulmones no están bien desarrollados, ¿No están bien desarrollados? ¿A causa de qué? de un, no sé, ¿De un qué? no recuerdo. Cuando son recién nacidos son... Mande, Martínez. Yo iba a decir que si no estaba relacionado con la falta de factor surfactante en el recién nacido. ¿Y qué causa el factor sulfactante, Carol? La maduración, ¿no? De los pulmones. Conocida como membrana hialina, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, está bien, Carol, es por el factor sulfactante, pero acuérdense que también eso hace que los pulmones mantengan agua. Y el factor sulfactante hace que salga esa agua de los pulmones y estén secos para que se convierta en oxígeno, en aire y no tenga líquido. Y eso hace que los pulmones no se expandan, pero eso solamente cuando nacen, ¿sí? Y en menores de 3 años, ¿qué causa la prematuridad después ya de que nacieron, ya que tenga 3 años? ¿Qué causa? Siempre las principales causas en los niños va a ser por problemas respiratorios. Nunca va a ser por cardiópatas. Alteraciones cardiópatas casi es muy raro, a menos que tengan una tetralogía de Fallot. Y eso solamente los que traen tetralogía de Fallot casi son los pacientes que tienen síndrome de Down o padecen síndrome de Down con trisonomía 18 y 21. ok. La que La sigue, hidrocefalia no,
no dura hasta los 3 años, ¿eh? La hidrocefalia, si se atiende prematuramente, cuando nacen se les pone, ¿cómo se llama? Se les pone una válvula en el cerebro y empiezan a mejorar. Casi por lo regular se les pone la válvula cuando nacen o hasta los 6 meses de nacidos. Ya se puede producir retraso psicomotriz, y como el retraso psicomotriz puede producir algunas alteraciones y trastornos respiratorios. Sí, en la parte occipital donde está el encéfalo y el diencéfalo, entonces podemos ver que ahí puede haber trastornos. Por eso hay veces que las respiraciones son de Chernstock o de Kussmaul, que son muy alargadas. Y eso es lo que pueden causar que también se puedan fallecer. Por esa compresión que produce en la parte occipital. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sí, Carol? Sí, profe. Órale. Síguele de ahí. Bueno, y en niños de 3 a 9 años de edad son más frecuentes los accidentes de tránsito, como atropellamientos, o ya sea porque sean pasajeros en el automóvil, y pues la violencia intrafamiliar. Ujú. ¿Qué pasa en los atropellamientos? Pues derivan a traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? ¿Nada más? A fracturas. Daños internos en región torácica, ¿no, profe? Daños internos, región torácica, sí, ¿qué más? Fracturas. ¿Por qué sería principalmente craneoencefálico y después torácicas? ¿Por qué perdón? ¿Por qué serían primero traumáticas, o sea, craneoencefálicas y después torácicas? ¿Puede existir primero un daño neuronal y luego ir hasta hasta un daño respiratorio? O, bueno, yo creería por ¿verdad? No, ve la edad O, que están teniendo, de 3 a 9 años. Mande, Carol. ajá. Las craneoencefálicas, profe, no están relacionadas con el hecho de que sus meninges todavía no se cierran bien, tal vez. No, Carol. Por un simple hecho, de 3 a 9 años, ¿qué tamaño tienen? La cabeza muy grande o algo así. No, aparte de la cabeza, sí, parte de la cabeza es grande, pero es en los primeros 3 años. Pero acuérdense que ya cuando va creciendo el niño, antes de los 9 años, todavía llega a topar casi por lo regular la cabeza con lo que viene siendo la parte de frontal del coche. Por la altura. Ah, ya Exactamente, entendí. por la Sí, sí, altura. sí. Los ven, Ah, no los ven ok. en teoría. En teoría no se ven. Y entonces, donde siempre por lo regular, donde pegan, es en la cabeza. Y consecuentemente, si hay niños que se han desarrollado más grandes, entonces por eso son torácicas las siguientes. Ok. ¿Sí, Carol? Sí, profe, clarísimo. Sí, Michelle. Bueno, Michelle, quién sabe dónde anda. Con eso de que entra y sale. Me saca, profe, ¿Mande? que me saca, me dice que hay error en la conexión, o luego me dice esperando usuarios, no sé por qué. Bueno, mande alguna otra. ¿Alguien más? ¿Duda de algo? ¿No? Entonces síguele de ahí. Y Y, la pues violen- estas, y acuerda también que la violencia intrafamiliar es por, hay veces que son niños de madres divorciadas y se llegan a juntar con otra pareja. Por eso es la agresividad de los padres. Como no son sus papás biológicos, entonces se juntan con otra mamá que ya tiene hijos y entonces son los que los golpean. Sí, aquí depende del contexto familiar y del contexto en el que se está desarrollando y desenvolviendo el niño, ¿no? Ujú.
Síguele ahí. Sí. Y pues en este mismo grupo etario, pues otro factor son las actividades recreativas, ya sea por quemaduras, caídas, contusiones, deportes extremos y juegos recreativos. Ujú. Los niños inventan sus juegos, ¿verdad? Sí. Pues fue como usted no dijo, profe, de que hay una edad donde por ejemplo, de 3 a 9 años, donde los niños es un descubrir totalmente. Entonces yo creo que las quemaduras o hasta cuando los niños se electrocutan es algo que va también con la etapa, ¿no? De Sí. descubrir, de jugar. Ujú. Aquí también, en estas recreativas, también falta por los contactos, por investigar qué son los contactos. Es algo recreativo. ¿Se han jugado con la maquinita de toques? Yo sí. Me diga. Ahí está, entonces también es algo recreativo. En los niños están acostumbrados a meterle clavos en los contactos y es lo que produce la corriente eléctrica, descargas eléctricas o quemaduras por electricidad. Por descubrir de los chiquillos. Sigue la idea. Que la mayoría de accidentes pasan en el hogar, en teoría, por lo Sí, mismo. pues es lo mismo. ¿Quién sigue, Michelle? ¿O sigues tú de ahí? Yo, la Connie. Y en el grupo etario de 10 a 15 años, pues tenemos mayormente lo que es la presencia del homicidio o el suicidio, ya sea pues por todos los cambios que están pasando los adolescentes. Ujú. Y pues incluimos el homicidio porque también pues la violencia. Pero principalmente pues es la violencia. ¿Mm? Y pues los tipos de traumatismos más comunes ya generalizando, pues es el traumatismo craneoencefálico, traumatismo externo, quemaduras, politrauma mayor, traumatismo abdominal o traumatismo torácico y por las fracturas. Ujú. ¿Cómo te das cuenta de un traumatismo craneoencefálico que es grave? Valorando la escala, Pero Mándame la acción. vas a ver, No te yo, escuché. pues con la escala de Glasgow, ¿no? También Sí, escala de Glasgow y qué más. por los signos y síntomas. Ujú. ¿Qué signos y síntomas presentaría? Pues vómito, adormecimiento, Ahí hay las dos signos. pupilas. Ahí hay dos signos, a diferencia de los síntomas. ¿Cuáles Mm, serían, Carol? Angie, ¿cuáles serían, Angie, esos signos? Ya hablé. Álvarez, a ver quién está levantando la mano. Ahora ya me sacó. Sí, ¿quién está levantando la mano?
niñas y niños. Martínez. Ay, yo, Carol. profe, pero es que se me trabó mi compu. Pues los signos no recuerdo si se llaman así, pero el signo de mapache, que es como si fueran ojeras gigantescas, y el signo de batalla, que es como el amaratamiento detrás de la oreja. ¿Cómo se llama el de atrás de la oreja? El primero es el del ojos de mapache. Ajá, pero no recuerdo si es el signo de Battle o algo así se llama. No recuerdo bien el nombre ahorita. ¿Sí es ese? Es Barlet. Ok. Y el detrás de las orejas. Cuando lo revisan atrás de las orejas se encuentran moradas. ¿Cómo se llama ese signo? Y el de Barlet, el de los ojos de mapache. A ver, dime un segundo. ¿Sí? Esos son los dos signos que te pueden decir que un traumatismo craneoencefálico es grave en ese momento. ¿Sale? Los van a buscar. Síguele de ahí. La que sigue, por favor. Evaluación inicial. Dey. Déjame ver, es que eso no sé si le quedé a otro de mis compañeros, pero no sé si pues, está aquí. Déjame checar, espérame. No, soy yo. Soy yo. Soy yo. Es que me sacó, pero espero y no me vuelva a sacar. ¿Te toca, Magdalena? Y aparte se escucha muy cortado. Sí, y aparte se escucha muy cortado, profe. A ver. ¿Yo? Magdalena. Mándeme Recio. Ya. ¿Ya? Ya. Bueno, iniciamos con la evaluación inicial. Y pues como sabemos, esta es la valoración global del Estado. Como tal, no es una valoración específica, ya que la valoración específica se hace posteriormente. Y en esta, su objetivo es determinar mediante la observación las lesiones que se ven pues a simple vista, las prioridades y actuar pues dependiendo a lo que tenemos y a lo que hay. En cada caso, ¿verdad? ¿Le puedes dar a la siguiente? Y en esta yo encontré un triángulo de pediatría que pues se basa en diferentes colores. Este se dividía, ya lo habíamos mencionado anteriormente, en el politraumatizado, perdón, que era 15 minutos, 30 minutos e inmediatamente, viendo la gravedad. En el caso del color azul, pues nosotros vamos a identificar el tono, la interacción, el consuelo en el caso de que si el niño pues tenga llanto, el lenguaje que tenga y la mirada. En el caso del verde, pues nosotros vamos a identificar la respiración, que serían sonidos, posición y si tiene alguna dificultad respiratoria. Y pues el rojo se especifica principalmente en la circulación, que es en la coloración de la piel y en la temperatura. Fíjense, en la circulación podemos ver algo que tú estás viendo en respiratorio, porque vas a ver la coloración y vas a ver la temperatura y la expansión torácica. De ahí puedes ver si también el niño está entrando en estado de shock o tiene problema respiratorio. Por eso está. Sí, por eso es esta pirámide o ese triángulo de la vida en pediatría. Y acuérdense que hay una diferencia en la escala de Glasgow pediátrica que en la de adulto, ¿eh?
Y también se calculan los 15 puntos de la escala de Glasgow. ¿Sale? Síguele, María Magdalena. Profe, a Magda ya la volvió a sacar. Sí, ya. Pero comentando lo que usted dice, profe, lo de la escala de Glasgow para pediátrica, que es de lactantes y niños, igual es la apertura ocular, la respuesta motriz y la respuesta verbal. Igual, pues, son el mismo puntaje. Pero está dividida de mayores de 1 año y menores de 1 año. Ahí. Bueno, continuando, vamos a evaluar e identificar la presencia de insuficiencia respiratoria, obviamente en qué condiciones el pacientito está llegando, si tiene una insuficiencia circulatoria, también en extremidades, la evaluación cardiopulmonar rápida, que se realice en 30 segundos para poder intervenir de forma inmediata, la estabilización de la vía aérea en caso de ser necesario, y la identificación de hemorragias extremas internas para atenderlas con resultado de fracturas pélvicas o de traumas abdominales, que vamos de más a menos para ir descartando alguna situación. Sí. Para la exploración rápida se debe identificar principalmente los tipos de lesiones y la estabilización, pues obviamente de alguna de estos tipos de lesiones. Obviamente era lo que les comentaba en la diapositiva anterior, donde se deben de descartar fracturas ya sean pélvicas o abdominales, los traumas. Sí, hay que verlos y verificar. Ya Sí. eso ni tenemos la presentación. Ahora, Mande. Ya volví, disculpen. Ya volví. Lo siento, con esto otra vez. ¿Ya se ve o todavía no? Ya, Michelle. Yami, ponla en manejo ambulatorio y hospitalario de traumas, por favor. Oh, se regresó. Yo no veo nada. ¿En el triángulo ya no? No, sí, ya lo pasamos, Michelle. ¿Aquí tampoco? Ahí. Ahí. Vas, Magda. Perdón, es que no lo veo. Bueno, dice que vamos a evaluar o a identificar la presencia de insuficiencia respiratoria, la insuficiencia circulatoria y se va a evaluar la cardiopulmonar rápida. Esto se va a realizar en 30 segundos. Ya le expliqué yo, pero Magda tenía que explicarlo y no reacciona a su internet. ¿Entonces ya le cambio? Sí, pues sí, porque Magda, su internet de Magda, la neta, no va a reaccionar. Esto también, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con el manejo ambulatorio hospitalario. Y primero, pues yo había leído que decía que primero se iba a inmovilizar el cuello con un collar inadecuado para la edad.
y que después íbamos a ver la permeabilización de la vía aérea mediante la tracción maxilar inferior, levantando el mentón para ver si había algún objeto que obstruyera la vía o ver si estaba respirando. Y en caso de que no, pues insertaba una cánula orofaringea en el paciente que esté inconsciente. Primero se supone que vamos a llegar y le vamos a hablar, y si nos contesta, pues sabemos que la vía está permeable porque nos está contestando. Y si no nos contesta y está inconsciente, ahora sí se procede a entubarlo. Y yo ahorita les voy a decir las medidas. Y dice que no se recomiendan otros procedimientos en la vía aérea. Y ya, eso es cuando recién, eso es prehospitalario. Y en el hospitalario, pues se va a verificar cómo fue el manejo antes de llegar al hospital y se va a seguir con ventilación espontánea. Si tiene ventilación espontánea ineficiente o apnea, se va a proceder a la intubación en caso de que antes no venga ya intubado. Y se va a estar bajo revisión directa por personal con experiencia o se va a usar una bolsa de máscara para oxigenarlo. Y pues se le va a seleccionar el tubo endotraqueal por fórmula. Y yo encontré esta, bueno, ahí en el manual mencionaba esta, edad más 16 entre 4. Y esta se va a fijar en la comisura de la vía a la distancia, en la comisura del labio, perdón. Y pues dice que ya después se va a empezar con la medicación previa al procedimiento de intubación y los medicamentos que mencionaban eran estos. Y estas eran las fórmulas para sacar el número del tubo y cuántos centímetros se iban a tener que introducir. Y en el manejo prehospitalario, bueno, en el paso B, que es ventilación, en el prehospitalario pues vamos a hacer una evaluación de la ventilación, vamos a mirar, escuchar y sentir, y pues una auscultación pulmonar buscando asimetrías. Si hay ventilación espontánea y eficiente, pues vamos a apoyar con oxígeno, ya sea por máscara o instalar cánula de Mayo en estado de inconsciencia. Con ventilación espontánea ineficiente o apnea, vamos a proceder a la inserción de cánula de Mayo y con apoyo de bolsa máscara con reservorio entre 6 a 8 respiraciones por minuto. En niños menores de 2 años, vamos a instalar la sonda orogástrica para mejorar la ventilación. Y en caso de que exista neumotórax a tensión, vamos a drenar con una aguja hipodérmica en segundo espacio intercostal subclavicular del campo pulmonar que corresponde. En cuanto al hospitalario, pues verificar ya el manejo prehospitalario de la ventilación, es decir, verificar todo lo que se hizo antes de llegar al hospital. Y pues el manejo de lesión del tórax, ya sea neumotórax a tensión, tratado con descomprensión de urgencia. En este caso se instalará un drenaje definitivo en el quinto espacio intercostal al nivel de la línea axilar media. Cuando hay tórax abierto, pues vamos a proceder a la colocación del drenaje alejado de la herida y toracotomía. Y un tórax volante, pues vamos a proceder a la intubación y ventilación a presión positiva. Y cuando hay hemotórax, vamos a proceder a un drenaje definitivo. Y para drenar mayor de 16 mililitros por kilogramo o mayor a 2 mililitros por kilogramo por hora en la toracotomía. Y eso Entonces, tocaba ¿cómo vas a manga, tratar el pero abierto, David? Mande. ¿Cómo vas a tratar el tórax abierto? ¿No habías dicho ya que con unas gasas? No. No sé, así no me lo dijiste. Ah. Con la colocación del drenaje alejado de la herida y con una toracotomía. Pero primero, ¿cómo es? Antes de que llegue a que hagas la toracotomía. Ahora sí puedes utilizar lo de las gasas. Sí, es la que estabas mencionando. Lo de las gasas. Ajá.
Lo del parche en C. Ujú. O sello del parche. ¿Y el tubo de toracotomía dónde va? ¿Dónde se coloca? Tercero, quinto o séptimo espacio intercostal. No es en el cuarto. ¿No es en el cuarto? No, no es en el cuarto. En el quinto, ¿no? Segundo, En el- segundo. no, No, en el quinto. En el quinto. en el quinto. Si no, pues si no fue ninguna de todas, pues entonces el quinto, ¿verdad? Y va por arriba del borde costal, acuérdense, en el quinto espacio intercostal y por arriba del borde costal. Nunca va por debajo de la costilla porque por debajo pasa el paquete vascular, si no va a sangrar. ¿Sí? Por arriba de la costilla, habías dicho, ¿verdad? Sí, Por arriba de la costilla. sí, en el Mencionó quinto algo así. espacio intercostal por arriba, pegado a la costilla, Ujú. no por debajo. Sale prehospitalario, la ventilación. Michelle, No, la que sí. circulación. Sí. Sale circulación. Después Magdalena. tenemos la valoración de la circulación. En este caso, pues vamos a... Igual ahorita les voy a mencionar igual como en la tablita, pero en general se tiene que identificar que haya un control de hemorragias, ya sean externas o internas, y pues en caso de que sean externas, ser ya como por última opción el uso del torniquete, y esto pues va a ser para evitar un shock hipovolémico, y pues igual menciona que tenemos que hacer presión en el sitio de sangrado. Ujú. General antes de que se levante. Ahora sí, la circulación en estos periféricos y central. ¿Le regresaste, amigo? Ah, ok. Y pues se va a checar el llenado capilar, la temperatura, la sudoración. Salud. Gracias. Magdalena, ya te volviste a salir, Magdalena. Ya se fue otra vez Magdalena. Pues síguele, Michelle. Dice que en el prehospitalario va a haber una evaluación de la circulación y aquí vamos a valorar los pulsos periféricos y central, el llenado capilar, la temperatura, la sudoración, el estado de conciencia, la presión arterial y la oximetría junto con el electrocardiograma. Después va a haber una instalación de 2 vías venosas periféricas, no más de 3 intentos, o realizar osteólisis Sí. en extremidades no fracturadas. Y se va a administrar solución ¿Qué es la fisiológica. osteolisis? ¿Algo de hueso? Sí, es caracterización en los huesos, que también son punciones.
Y pues se va a administrar solución fisiológica en bolos de 20 mililitros por kilogramo de peso. Los niños van a presentar hipotensión de manera tardía cuando la pérdida de su volemia sea mayor al 35%. Va a haber compresión directa de las heridas con compresas estériles no neumáticas, y esto es para conservar la temperatura del paciente mediante abrigo y soluciones parenterales tibias, y no se recomiendan otros procedimientos. No. O sea que tan solo vamos a checar los signos vitales y lo vamos a mantener a temperatura, nada más. Sí, no, tienes que checar que tenga, o sea, fíjate lo que estás pidiendo al principio, que no es invasivo, llenado capilar, que tenga buena oximetría, el electrocardiograma para ver qué datos tiene de alteraciones, si tiene algún trastorno, taquicardia, bradicardia. Ujú. Y estar pasando soluciones, y debes de tener, como siempre se dice, 2 vías periféricas. Ujú. Ujú. Y estás llegando, y aquí puedes hacer medidas si tiene temperatura, si tiene fiebre. Y antes aquí es la siguiente, para que veas que no se está enfriando tu niño, entonces tienes que poner los trapos calientitos, compresas, cobija, pero por lo regular siempre tienes que tener expuesto a tu bebé. Ok. Y pues en el hospitalario es 2 vías periféricas en un buen calibre o osteoclisis, no calentar hemoderivados coloides ni soluciones glucosadas. Hay que infundir solución parenterales calentadas en microondas y administrar solución fisiológica e hipertónica. La volemia en un niño es de 80 mililitros por kilogramo. Evaluar la volemia para identificar las pérdidas y clasificar el grado de choque hipovolémico. Ujú. Y pues acá viene una tabla donde vienen las diferentes variables y los porcentajes comunes. ¿Es de shock hipovolémico? ¿El porcentaje? ¿Qué? Que si estábamos hablando de shock hipovolémico. Que me estás hablando de choque. Es que hablaste ahorita pérdidas y clasificar el grado de choque hipovolémico, y luego dijiste aquí están las variables. Ah, sí, pues supongo que Magda quiso poner ese cuadro de pues no sé qué. No entiendo el Ah, cuadro que no, tenía. ese no es el porque la clasificación del choque hipovolémico es por grados, ¿no? Sí, grado Sí, 1, grado 2, grado 3 y grado 4. este es sobre la misma valoración que se está haciendo a nivel circulatorio, más bien. Sí, esa es valoración de física que debe de ser rápida. ¿Por qué? Porque estás valorando prácticamente la coloración de la piel, la circulación, el estado con la coma de Glasgow y el estado renal. Que también en el estado clasificatorio de estado de shock vas a valorar parecido, pero solamente que no vas a clasificar la piel. ¿Ya le cambia lo que sigue? Sí, ¿Ya se cambió? no, ¿Ya? ya. Bueno, y también otra cosa que se valora es la velocidad de los bolos, que esta va a depender del grado de choque para pérdidas menos de 40% entre 5 a 10 minutos y pérdidas mayores de 40% indicar en bolo o por jeringa. Si después de 3 bolos en un tiempo mayor de 30 minutos no hay mejoría, transfundir glóbulos rojos. Hay que tomar muestras del laboratorio de factor glicemia, y en caso de valor menor a 45% se recomienda administrar solución glucosada al 10% en bolo, indicación de hemoderivados. Ujú. Y luego nos habla sobre el déficit Para neurológico.
Para el déficit neurológico, pues igual es dividido en prehospitalario y hospitalario. Las medidas que se hacen en el prehospitalario es la evaluación neurológica, obviamente como lo comentamos hace rato, que es en la escala de lactantes y niños, en teoría, pero es la escala también de Glasgow, que también se divide en una puntuación de 3, que son respuestas de apertura ocular, respuesta motriz y respuestas verbal, y esta se divide en menores de 1 año y mayores de 1 año, y tiene casi lo que conocemos en la normal, en la de adultos, que es pues si hay dolor, si pues tiene grito al dolor o ese tipo de cosas que ya más o menos manejamos, solo que está dividido de una forma diferente. También sí tiene pues respuesta a la luz de las pupilas y signos de focalización. Para pacientes con Glasgow mayor, sí, mayor a 8 signos de focalización, ahí ya pues se va a dar, más bien se va a tener que checar pues si el traumatismo craneoencefálico es abierto o si tiene alguna fractura craneal, pues debe de ser trasladado rápidamente a algún lugar capacitado, a alguna atención hospitalaria para que se le tome una ATA, que pues es una tomografía Excel computarizada, o una neurocirugía, que va a depender del grado en el mal en el que esté el menor. Y para la atención hospitalaria, se debe también realizar una valoración de Glasgow modificada para lactantes, como les comenté al principio, y en el paciente hemodinámicamente inestable se deben de utilizar soluciones hipertónicas con cloruro de sodio al 3% a 4 mililitros por kilogramo de peso, y aproximadamente en el 50% de los niños politraumatizados que tienen traumatismo craneoencefálico. Por lo general se requieren los servicios de tomografía y neurocirugía, que les dije igual en la atención prehospitalaria. Y para el traumatismo raquimedular, que afecta solo al 5% de los que afecta 5% de los que tienen traumatismos craneoencefálicos, que es raro entre comillas. También se debe checar si existe daño en lesión ósea o cervical. En este caso aquí hay unas como letras raras que ya investigando, en teoría son hablan sobre la lesión de médula espinal con radiografía normal. Esto quiere decir que puede que la radiografía esté normal, pero pues sí haya un daño. Y ya. Yo tengo una duda, maestro, sobre la solución hipertónica, porque leí que esto tiene mayor concentración de sodio y que va a ayudar al control de la presión intracraneal. Pero no entiendo por qué estaba leyendo que todos los traumatismos craneoencefálicos, esa era como la solución como de primera mano, ocupar la solución hipertónica. Pero no No entendí tanto es el efecto que por la tenía. presión hipertónica, sino acuérdate que el sodio y el cloro jalan agua, ¿sí? Ajá. Y te están haciendo para que el cráneo no tenga tanta líquido, lo empieza a jalar hacia el espacio, al tercer espacio. Si empieza a jalar el agua hacia el tercer espacio, vas a evitar edemas y vas a evitar poner otros medicamentos para que saque orine, ¿sí? Ajá. Esa es la causa. Por eso se usa. Ujú. Ok. Pero no se utiliza de base completamente, ¿eh? No, pero decía que era como la principal elección en un inicio. En un inicio se puede utilizar, pero no completamente, porque te digo, no todo es forzoso de que, así como lo dices, lo tengas que ocupar. Por lo regular, casi nada más lo que se ocupa es la glucosa al 0,9%. Digo, la solución fisiológica al 0,9% y la glucosada al 5%. Ok. Y acuérdate que en los niños sí se utiliza glucosado y en los adultos no. No. Ujú. Ujú. Sí. Y en los niños, acuérdate que los niños la cabeza la tienen más grande y tienen más cantidad de agua. Ujú.
En el siguiente de exposición, antes de la hospitalización se debe retirar al paciente de la región de riesgo y de su contacto, y pues se descubren también las lesiones para que sean visibles y tratarlas. Y pues igual desde el primer momento en que se atiende a la persona, pues hay que evitar la hipotermia. Ya en un nivel hospitalario, pues la temperatura del ambiente de atención debe estar a 22 grados centígrados. Ya igual nos había comentado Mitch que se deben calentar las soluciones. Y al paciente igual si se van a utilizar compresas o cobijas, pues igual deben de estar calientitas. Dientes. Y nos había comentado usted que pues no se puede tener vestidas, y es que pues hay que tenerlo expuesto, pero aún así mantener la temperatura corporal. Se coloca una sonda y pues igual ya habíamos mencionado en la otra presentación que pues si había un trauma uretral o indicios de sangre, pues no se podía colocar la sonda. Se va a instalar una sonda orogástrica a caída libre y se va a solicitar radiografía de tórax, de pelvis, lateral de cuello, extremidades afectadas. Se va a estabilizar las fracturas y se van a verificar siempre los pulsos periféricos, y se van a pues realizar estudios de TAC del cerebro en pacientes estables cuando Sí, pero acuérdate que estamos hablando primero ahorita nada más de lo puro que es la revisión primaria. Todo lo que son los estudios de gabinete llevan en la secundaria, como la tomografías y todo eso. Ah, bueno. ¿Sí? Esos llevan en Sí. la revisión secundaria. Y en la revisión secundaria ya también puede estar para cobijarlos y ya no tenerlo tanto tiempo expuesto, porque debe de ser en menos de 15 minutos su revisión primaria. Máximo 30 minutos. Sí. ¿Sí? Sí. La que sigue. Ahora, para factores de riesgo, los factores de riesgo, como lo hablábamos al principio con David, pues son accidentes de tránsito, los más comunes, entre comillas, la caída de alturas mayores a la estatura del paciente. Obviamente cualquier caída que doble la estatura del paciente es peligrosa. Descargas de energía eléctrica, como lo comentábamos, quemaduras, atracción por elementos pesados, que usualmente los niños tienden a jalar los objetos, y pues el maltrato infantil. La que sigue. Ya aquí pues entonces si ya hicimos nuestro ABCDE y ya vimos la priorización, entonces se debe de tener monitorizado continuamente. Incluirá el electro, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la pulsioximetría, la presión arterial no invasiva, la capnografía, y si el niño está intubado, y la temperatura y también la diuresis. Ya en una evaluación secundaria, entonces ya solucionamos primero los problemas pues que ponen en riesgo la vida del paciente y su estabilización. Ya se estabilizó, entonces ya aquí en esta secundaria vamos a hacer ya una exploración secuencial, que es un segundo examen físico. Vamos a planificar, pues ahora sí, como nos decía el profe, ahora sí todos los exámenes complementarios, y se van a realizar igual consultas a especialidades y quirúrgicas, pues si lo requiere. Y pues igual se reevalúan los signos vitales, y ya entonces aquí ya igual se va a tener como una categorización más exacta. Este es un algoritmo que encontramos en un artículo que nos habla del manejo de trauma abdominal cerrado con un paciente estable. Ya se le hizo su evaluación clínica radiológica y ya vemos que es un trauma abdominal cerrado. Entonces, si le hacemos un ecocardiograma, vamos a buscar líquido libre en la cavidad. Si lo tiene, pues se realiza un TAC, si no, pues igual se mantiene en control. Si sí hallamos ¿Y puedes líquido hacer, y se... puedes hacer un lavado peritoneal diagnóstico? Ajá. ¿Sí o ¿Mande? no?
¿Puedes ¿Un lavado realizar qué? un lavado peritoneal diagnóstico? Mm, no, pues la Si verdad tienes no un sé, trauma profe. abdominal, antes de que hagas el eco y y la TAC, Ujú. puedes hacer ultrasonido primero o puedes hacer un lavado diagnóstico. Mm, mm, ¿Un qué? lavado. Lavado peritoneal diagnóstico, un LPD. Por si ¿Y ese ustedes por qué llegan se a ver realiza? qué es un LPD, es un lavado peritoneal diagnóstico. Ese se realiza y se pone una punción como si fueras a poner o canalizar el abdomen. Ajá. Puedes poner un catéter rígido, tipo rígido, se coloca y le pones soluciones para ver si hay sangre en cavidad. Ujú. Ujú. Si sale, si sale de color rojo, entonces ya tienes la confirmación de que tiene un trauma abdominal. A Ah, diferencia ya si no para no hacerle sale. todo el estudio. Ujú, exactamente. Ahorrarías Ok. mucho tiempo, porque luego hay veces Ujú. que la TAC tiene muchos pacientes y tardan más. Sí, más tiempo. Y como es de Ujú, riesgo, pues hay que atenderlo sí. rapidísimo. Ujú, Eh, bueno, este es otro, bueno, ya en el otro algoritmo, pues ya vimos que se puede hacer sí. la TAC o el otro, pero pues el LPD es lo mejor. Y Todo lo ahora mejor. es la mejor, más rápido y te ahorras mucho tiempo. Sí. En el algoritmo de manejo de trauma torácico cerrado, pues ya hicimos evaluación clínica y radiológica, ya vemos que es un trauma torácico cerrado. Pues se puede hacer en el mediastino ancho, pues vemos si es lesión aórtica, pues va a cirugía. Si hay contusión miocárdica, pues se le hacen otros estudios. Si hay fracturas costales, pues en la primera y segunda se evalúa la lesión. En un tórax volante, la ventilación mecánica. Y en fracturas costales bajas, pues vamos a evaluar la lesión abdominal. Y pues como Ujú, ya nos ha estado usted mencionando en hemotórax o neumotórax, pues verificamos la pleurotomía y ya evaluamos el flujo. ujú. Bueno, Y pues ya aquí el segundo examen físico pues ya debe ser así muy completo, de arriba abajo, de adelante atrás, no hay que olvidar la espalda, porque pues necesitamos un diagnóstico ya muy certero y exacta de sí. las lesiones. Entonces Ujú, aquí pues ya lo hicimos rápido, ya estabilizamos, pero este es como que el de seguridad, para tener más seguridad. Y pues ya se elabora entonces ahora sí un plan terapéutico y ya según el orden de prioridades que se tiene. Y pues es sistemática por inspección, palpación, percusión y auscultación. En la cabeza y en la cara vamos a explorar del vértex hasta el mentón para identificar fracturas craneales con hundimiento y detectar signos de fractura en la base del cráneo, como el profe nos dijo, por ejemplo, ya ve que atrás de la oreja se acumula, bueno, se ve como rojo, pues entonces ya ahí nos indica un estado de gravedad. Y aquí pues los procedimientos pues ya se cubren las heridas con apósitos húmedos, siempre tibios para mantener la temperatura. Se hacen también los lavados oculares siempre con suero salino y aspiración de secreciones. Y aquí pues lo que vamos a realizar pues es una fijación correcta del TET y sonda nasogástrica porque muchas veces al hacerlo muy rápido pues a lo mejor olvidamos algo o lo dejamos medio flojo. Entonces pues hay que tener más cuidado con eso ya en el segundo examen. Y la sonda orogástrica se va a poner solo si existe sospecha de fractura en la base del cráneo. En el cuello pues exploramos si hay heridas, laceraciones, contusiones, observamos la posición de la tráquea, si hay ingurgitación yugular o hay crepitación cuando lo estamos palpando.
Aquí pues es importante la exploración de la columna cervical porque pues estamos hablando de un paciente politraumatizado. Y pues nos dice que de todas formas las lesiones de la médula son poco frecuentes, pero nunca hay que descartar. Y pues que entre el 3 a 5% de los niños traumatizados presentan fractura de columna cervical. La siguiente. En el tórax, pues debemos de verificar las lesiones por orden de frecuencia. En el trauma torácico pediátrico van a ser pues por contusión pulmonar, fracturas costales, neumotórax y hemotórax simples. Ya vimos en los otros algoritmos lo que vamos a realizar. En un neumotórax, atención, neumotórax masivo y taponamiento cardíaco hay que detectar de emergencia, pero este es en la primera evaluación. Y en esta fase ya vamos a realizar una radiografía pues, y ya se van a sustituir los drenajes de urgencia por catéteres pleurales o tubo de drenaje pleural con sello de agua, que es el Pleurevac. Y pues debe ser en el quinto espacio intercostal, línea axilar media, que era lo que nos decía el profe hace ratito. En el abdomen, pues el objetivo es que vamos a detectar el traumatismo abdominal cerrado con rotura de víscera maciza hueca y vamos a valorar la necesidad de cirugía urgente. Hay que recordar que pues el paciente debe de estar siempre estabilizado, que aunque ya lo hayan estabilizado, de todas formas no podemos estarlo moviendo bruscamente para el segundo examen y se debe de igual seguir con su tratamiento y la monitorización continua desde que llega. Y la examinación, pues, si hay heridas, contusiones en la pared abdominal, vamos a palpar. Si hay peritonismo, pues se orienta a la posible rotura de víscera hueca como maciza. Y si hay, a la percusión escuchamos matidas, pues es una presencia de hemoperitoneo por presencia de víscera maciza. Y el timpanismo, pues puede llegar a ser una perforación. Ya en un paciente inestable, pues nos va a servir mucho la ecografía abdominal al pie de cama. En la pelvis, perineo y recto vamos a inspeccionar igual hematomas, laceraciones o sangre en el meato urinario. Ya saben, si hay sangre, pues entonces es como un indicador de que no vamos a colocar la sonda vesical. Vamos a palpar la apertura y cierre del anillo pelviano para movilidad o dolor al tacto rectal. Una rectorregia, pues igual nos puede indicar lesión en el colon. La pérdida de tono del esfínter anal nos puede llegar a indicar una lesión medular. Se hace un examen vaginal. Las fracturas de pelvis, pues estas se asocian a lesiones abdominales y son causas de shock hipovolémico refractario a líquidos. Entonces, pues igual, y el sondaje vesical, igual, ya les había dicho que pues no se realizará en caso de sangre en el meato, que tenga un hematoma perianal o escrotal, y pues se realizará interconsulta al cirujano pediátrico para ver qué show, qué seguiría entonces. En los miembros, pues vamos a observar si hay heridas, tumefacción, deformidades o crepitaciones a la palpación. Vigilamos si hay shock hipovolémico o en fracturas de fémur. A ver las lesiones vasculonerviosas. Estas se caracterizan más por si hay dolor, palidez, parestesia, parálisis o ausencia de pulso. La ecografía Doppler es muy útil para evaluar lesiones vasculares. Vamos a identificar signos de isquemia, fracturas, luxaciones de codo y rodilla. Estas pues a lo mejor llega el traumatólogo, ¿verdad? Y otras veces pues lo hace el médico o ahí estamos para ayudarlo, pero de todas formas hay que tenerlo muy en cuenta. Y en los procedimientos pues vamos a hacer siempre una tracción suave e inmovilización precoz de las fracturas con férulas para disminuir el dolor y la hemorragia. Recuerden que aunque estamos revisando los miembros, que aunque los vamos a estar moviendo un poco, debe de estar siempre estabilizado y también siempre vamos a comprobar los pulsos antes y después de cada tracción e inmovilización. La que sigue, en la espalda, pues es lo que no debemos olvidar ya en el segundo examen.
Tiene que ser movilización en bloque. Bueno, aquí la exploración, pues en el dorso vamos a buscar heridas contusas o penetrantes, erosiones o hematomas. Vamos a tener que palpar las apófisis espinosas y observamos si hay existencia de dolor, deformidad, y vamos a hacer también la puñopercusión renal. Ya que sí. Ya en la exploración neurológica completa, pues ya igual nos había ayudado esta Fanny a indicarnos que también se hace una valoración de la escala de coma de Glasgow pero pediátrica, y esta pues nos basamos, como es un paciente de trauma, pues especial atención a signos de lesión medular, y pues obviamente también es neurológica el nivel de conciencia, estado de pupilas, la escala de coma de Glasgow pues es la que lo contiene, la movilidad y fuerza y tono muscular, los reflejos osteotendinosos y pues también la sensibilidad. Encontré esta tabla, la verdad no sé si sí sea correcta o no, pero es la categorización del traumatismo pediátrico y su traslado. En el peso, pues ya nos dice mayor a 20, pues ya va a tener cierto puntaje, puede ser más 1, más 2 o menos 1. Va a variar el peso, la vía aérea, los pulsos, la presión arterial sistólica, los pulsos centrales y periféricos, el estado de conciencia, las heridas, si las tiene o no, y las fracturas también. Ya de ahí va a depender pues también el puntaje que se le dé. Y pues aquí nos dice ya en esta categorización, pues ya un grado de mortalidad pues es un índice de menor a 8 que indica traumatismo grave. Se incrementa exponencialmente a medida que la puntuación va disminuyendo. Si está de más 2 pasa a más 1 o a menos 1, pues ahí es igual como la escala de coma de Glasgow. Cuando valoramos y va disminuyendo, pues nos está indicando inmediatamente un estado de alerta. Y traslado inmediato en función del orden de prioridades de las funciones vitales ABCD. No muchas veces como que lo podemos estabilizar correctamente en urgencias, sino que pues ya igual se manda a otro servicio o a interconsulta. Pero pues hay que hacer un buen trabajo en urgencias. No sé si quiere agregar algo, profe. El reglamento dice que no debemos insultar a los demás. Nunca dice que podemos decir cosas. No, está bien. Escucho. ¿Listo, profe? Sí. Bueno, ¿alguna duda que tengan todos ustedes? ¿O ya tienen hambre? Sí, ya quieren comer. Yo también, profe. Acuérdate que la escala esa de traslado es para que sea más rápida. Ajá. Sí, es para que se hace rápido según la puntuación. Si tienes algún lugar específico en trauma, lo puedes trasladar. Si no, hasta que se estabilice el paciente. Ok, Entre más grados tenga, entonces es mejor. Entre menos grados tenga, entonces con la mayor rapidez lo puedes trasladar. Sí, Pip. ¿Sí? Sí. Y eso sería todo del pediátrico, ¿verdad? Sí, profe. Y me faltó que me pusieran los grados de shock de pediátrico. Ah. Ya que nada más me decían estado de shock, pero no los anotaron. Y también Michelle dijo que sí, que iban evaluados igual que esta Menecio por grados. Son 4 grados nada más. ¿Y cómo se tratan? ¿Sale? Sí. Bueno, entonces los dejamos para la siguiente semana. Sí, profe. ¿Grados de qué dijo de shock? Sí,
¿Hemorrágico? Es shock hipovolémico. Ay, hipovolémico. Así es que encontré uno con pérdida sanguínea en mililitros, otro en porcentaje, la frecuencia cardíaca, respiratoria, TA, uresis, estado mental y reanimación con líquidos. Ujú. ¿Es esa o es y otra? Ah, es y ese la y otra. hay otra. Sí, Oh, ya, son ya, dos. ya. Entonces las presento, La siguiente semana. ¿sí? Bueno, Sí, y ya continuamos con el paciente geriátrico. sí, profe. ¿Vale? Claro que sí, profe. Bueno, nos vemos para la siguiente semana. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, Provechito. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. De nada, nos vemos. Profe, antes de que se vayan, Mande. para la siguiente semana, ¿qué temas le vamos a entregar? ¿Qué resumen? Hasta si ya me entregaron todos los del politraumatizado, pues ya no me entregan ninguno, sino hasta el geriátrico. Ok, muchas gracias, Bueno, profesor. profe, gracias. Órale. Adiós, profe. Bye, Adiós. profe. Ay, nos vemos. Finalice.